Sí, Gracias, Jaime. Todo tuyo. buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada organizada por Fundación Asprima con EQA, Licencias Urbanísticas, en la cual vamos a tratar de ver o de analizar las nuevas formas del uso residencial de Flex Living en Madrid. Sin duda, los lugares habitacionales están cambiando a medida que la sociedad cambia y es verdad que si bien el alquiler está tomando más relevancia como consecuencia de que hay una falta de ahorro por parte de los jóvenes para entrar, pero es verdad que también hay una huida hacia la calidad, hacia soluciones habitacionales que tienen pues muchos más servicios y tienen muchos más espacios que disfrutar. Pues para ello contamos, para que nos cuente cómo se está desarrollando estas nuevas formas habitacionales. Contamos con Verónica Gómez, que es arquitecta de QA y que nos va a contar pues, de la A a la Z toda la normativa existente en el Ayuntamiento de Madrid, en la comunidad, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y sobre todo qué debemos de tener en cuenta. O sea que muchas gracias, Verónica, por prestaros, porque es verdad que siempre os andamos liando para estas cosas. Muchas gracias por prestaros y adelante, todo tuyo. Gracias, Jaime. No hay problema, que sea para esto. Bueno, muchas gracias a Asprima por esta convocatoria, gracias a los asistentes. Mi nombre es Verónica Gómez, como ha dicho Jaime, soy arquitecta, soy técnico inspector en EQUA Licencias Urbanísticas y además formo parte del Departamento de Desarrollo de Negocio. Lo que traemos hoy aquí es traducir un poco estas nuevas formas de uso del flex living, traducirlas a la normativa que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en nuestras manos para poder encajar estos usos que cada vez son más frecuentes porque son demandados por la sociedad. Bien, ahora no quiere pasar, perdonad. Ahora, el contenido que vamos a ver en esta ponencia pues parte de una situación urbanística y social actual para pasar de forma pormenorizada a ver qué clases de usos se han implementado dentro del Ayuntamiento de Madrid en la normativa y dónde vamos a poder englobar esos usos que coloquialmente conocemos como cohousing, co-living, senior living y cómo traducimos todos esos anglicismos a la norma, porque no se puede traducir de forma literal. También vamos a ver la regulación de cada uno de ellos y otras exigencias normativas que hay que tener en cuenta tanto del plan general como del código técnico. Por último, veremos cómo vamos a poder implantar estos usos dentro de Madrid en función de las normas zonales que operan dentro de todo el municipio. Bien, los antecedentes y punto de partida, pues bueno, esos cambios sociales, demográficos que contaba Jaime, que nos han llevado a productos totalmente novedosos y distintos. Cada vez apostamos por esos productos porque ofrecen mayor calidad de vida. También es verdad que en el sector inmobiliario han aparecido otros agentes como fondos de inversión que les interesa este tipo de productos y que requieren optimizar el espacio mucho más para obtener una mayor rentabilidad. Toda esta evolución social y económica es más rápida siempre que la urbanística, porque desgraciadamente la evolución urbanística es muy lenta. Partimos de planes desactualizados en la mayoría de municipios y estos nuevos modelos nunca hasta ahora han estado regulados normativamente. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho un esfuerzo por incluirlos y es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué antecedentes normativos tenemos en el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues el Plan General de 1997, que todos conocemos. Sobre este plan se han ido haciendo pequeñas modificaciones, consultas urbanísticas, instrucciones internas, comisiones de seguimiento de plan general. Todo esto ha ido matizando ciertos criterios que al final se han recogido en una modificación que se aprobó en noviembre de 2023, que es la que manejamos actualmente. Bien, aparte de todos esos cambios que ha podido tener el plan general, también se han incluido aquí unos nuevos modelos, que son de los que vamos a hablar hoy, donde se han incluido dentro del uso residencial tanto en la clase vivienda como en la clase residencia, donde encontramos la vivienda tipo 2 y la residencia compartida. También en el uso dotacional equipamiento han incluido la vivienda tutelada como algo que también puede dar cabida a estos nuevos usos. Mencionar que hace poco, en enero de 2025, se ha producido otra modificación de las normas
de momento parece no afectar a todo lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, mencionarlo para que estéis al día y sepáis que esto afecta al uso residencial y al uso terciario hospedaje. Comenzamos con el uso residencial y cómo ha acogido estos nuevos modelos. Bien, dentro del uso residencial ya sabemos que hay dos categorías, dos clases, la clase vivienda y la clase residencia, ya las conocíamos antes. Dentro de la clase vivienda tenemos dos categorías, vivienda unifamiliar, que no es objeto de hoy y que todos conocemos y que todos entendemos, y la vivienda colectiva. Aquí sí, se ha subdividido en dos tipos. La vivienda colectiva tipo 1, que es la que conocemos siempre, la vivienda tradicional de toda la vida, que tiene también sus novedades, y la vivienda colectiva tipo 2, que es donde creemos que puede encajar el cohousing, y ahora veremos el porqué cuando veamos todas sus características. En la clase residencia tenemos dos nuevas categorías, no, una nueva categoría porque la residencia comunitaria ya la regulaba el Plan 97. La nueva categoría es la residencia compartida, donde creemos que puede encajar el co-living por las características que veremos a continuación. Bien, el uso residencial está regulado en el capítulo 7.3 de la modificación del Plan General. Y ahora vamos a hablar de la clase vivienda. Tenemos diferencias entre la vivienda colectiva tipo 1 y tipo 2, que de forma general es que la vivienda tipo 1 completa su programa de forma independiente en una unidad de alojamiento. La vivienda tradicional, con su cocina, con su baño, todo. No, cosa a tener en cuenta, bueno, todos sabemos que antes la vivienda mínima era de 25 metros y ha pasado a 40. La vivienda tipo 2, la diferencia es que tiene un espacio privativo, pero la restante superficie se complementa en espacios comunitarios de estancia y de ocio. La superficie mínima será de 30 metros y los restantes 10 se complementan en zonas comunes. Bien, toda esta regulación queda en el artículo 734, que establece el programa de vivienda. La vivienda tipo 1, mínimo 40 metros cuadrados, cuenta con estancia comedor, cocina, dormitorio y baño. ¿Vale? Pueden estar sin compartimentar, puede ser diáfana, a excepción del baño, siempre y cuando cumplamos siempre las condiciones mínimas sujetas a cada pieza que regula el punto 2. Esto sí que es una novedad de esta modificación del plan, porque anteriormente teníamos que recurrir a una orden de 1944 para saber qué superficie mínima se exigía para cada estancia. Bueno, pues ya ha quedado regulado en el plan general. De manera que la cocina le exige una superficie mínima de 7 metros cuadrados, a la estancia de comedor se le exige comedor, salón, se le exige una superficie de 14 metros cuadrados y se pide inscribir un círculo de diámetro 3 metros. Importante, este círculo tiene que ser tangente a la ventana que dota la estancia de iluminación. Podemos unir estas dos estancias de manera que obtengamos una estancia de 7 más 14, 21 metros cuadrados sin problema. El dormitorio principal, es decir, si una vivienda únicamente tiene un dormitorio, este dormitorio tiene que cumplir 12 metros cuadrados y tiene que poder inscribirse un círculo de diámetro 2,7. Cualquier dormitorio adicional podrá tener un mínimo de 7 metros cuadrados y un círculo inscrito de 2. Otra novedad es la pieza de baño. La pieza de baño está regulada en 3 metros cuadrados mínimo, compuesta por inodoro, lavabo y ducha mínimo. Cualquier pieza que tenga cualquier estancia que tenga estas 3 piezas mínimo tendrá que tener 3 metros cuadrados. Si únicamente contamos con 2 piezas, el lavabo y el inodoro, podremos recurrir a un aseo y tener menos de 3 metros cuadrados, pero siempre que tengamos 3 piezas estaremos hablando de un baño de 3 metros cuadrados. Novedad, si la vivienda tiene un único baño, deberá tener acceso por las zonas comunes de la vivienda, es decir, por un pasillo, no zonas comunes. No podremos acceder a través de un dormitorio. Otra novedad, bueno, es que se amplía la anchura libre de un pasillo a 90. Vivienda colectiva tipo 2 también está regulada en el artículo 734. Esta vivienda, como hemos dicho, es una unidad privativa de mínimo 30 metros cuadrados. Los restantes 10 se dispondrán en zonas comunes. No podemos tener un edificio que mezcle vivienda tipo 1 con vivienda tipo 2. Son
categorías distintas y tendrán que estar en edificios distintos. Es decir, en un edificio únicamente podremos tener viviendas superiores a 40 metros cuadrados o viviendas entre 30 y 40 metros cuadrados. ¿Qué entendemos como zonas comunes? Bueno, pues son aquellos espacios que complementan la prestación social de las viviendas. Y es muy importante que tienen que estar inscritos, vinculados a las viviendas y registrados, ¿vale? Aquí también la vivienda puede ser diáfana sin compartimentación, sin problema, a excepción del baño. Y las piezas deben de respetar las dimensiones que hemos hablado en el apartado anterior. Bien, ahora hablamos de la clase residencia, donde tenemos dos categorías, la residencia comunitaria y la residencia compartida. Diferencias. La residencia comunitaria proporciona alojamiento estable a un colectivo que tiene un vínculo. Siempre pues, conocemos las residencias religiosas o las residencias de estudiantes. ¿Cuál es la diferencia con la residencia compartida? Que también se establece un alojamiento estable, pero las personas no tienen por qué tener un vínculo específico. Por eso aquí creemos que puede encajarse el co-living. Vale, estas unidades de alojamiento privativas están integradas por dormitorio y baño, con superficie mínima de 10 metros cuadrados. En zonas comunes, 25 metros cuadrados más 5 metros cuadrados por unidad de alojamiento adicional. Lo vamos a ver ahora a continuación. Las condiciones de aplicación a las residencias comunitarias, vamos a recordar, porque también se han modificado en noviembre de 2023, están reguladas en el artículo 7.3.11. ¿Vale? Se trata de un edificio o local destinado a residencia y que está constituido por varias unidades, ¿vale? Que cuenta además con espacios adicionales. Una residencia comunitaria se regula por el artículo 733, vivienda exterior, 734, programa de vivienda, 735, altura libre de piso. Es decir, tenemos que cumplir todas esas estancias y superficies mínimas que hemos hablado hace un poco. Una unidad de alojamiento de una residencia comunitaria puede estar formada por un dormitorio, puede tener su cocina propia o en zonas comunes. Bien, siempre que tengamos esas estancias vamos a tener que recurrir al 734 y cumplir las superficies mínimas. Importante, estas unidades de alojamiento nunca van a poder estar bajo rasante ni van a poder tener su piso por debajo del terreno, en contacto con ellas. Las zonas de uso común sí pueden estar situadas bajo rasante y sí pueden tener el piso por debajo del terreno, siempre y cuando cumplan otras condiciones higiénicas que a continuación hablaremos. Por supuesto, cumplir código técnico, también lo vamos a ver a continuación. Residencia compartida. Está regulada también en el artículo 7.3.11. También hablamos de edificios o locales, en este caso edificios, ahora veremos por qué, constituidos por varias unidades de alojamiento independientes, con espacios comunes. Cada unidad de alojamiento, como hemos comentado, tiene un mínimo de 15 metros cuadrados, integrado por dormitorio y baño, y esto es importante porque difiere de la residencia comunitaria. Únicamente dormitorio y baño. No podemos tener un office, no podemos tener un microondas, una placa vitrocerámica, no podemos tener una estancia asociada de estudio, de oficina, nada. Dormitorio y baño, única y exclusivamente. Entre ambos tienen que sumar 15 metros cuadrados, pero no está distribuido la superficie que debe tener cada uno de ellos. También es verdad que si esas habitaciones son compartidas, vamos a tener que tener una superficie de 10 metros cuadrados por persona. Los espacios comunes estarán constituidos por estancia de comedor, cocina, lavado y secado de ropa mínimo. Y esas estancias serán de 25 metros cuadrados y se aumentará adicionalmente en 5 metros por cada unidad de alojamiento. Es decir, la fórmula 25 más 5 por n-1, donde n es el número total de unidades de alojamiento del edificio. Podemos tener otras estancias, podemos tener gimnasios, podemos tener salas de estudio, pero no van a entrar dentro de ese mínimo de 25 más 5, ¿vale? Computarán aparte. Muy importante también que las unidades de alojamiento no estén situadas por debajo de terreno ni en plantas inferiores a la baja, aunque las zonas comunes de uso sí.
Y súper importante, porque esto marca una diferencia grande, en edificio exclusivo. La residencia comunitaria la podemos tener en parte de la edificación, pero la residencia compartida no, nunca. Pasamos ahora a hablar del uso dotacional de equipamiento. Aquí se ha creado una nueva categoría. Conocemos las categorías que tiene este uso dotacional de equipamiento reguladas en el Plan 97, con algunos matices, pero sin novedades que comentar. Pero aparece la vivienda dotacional. Aquí incluye dos tipos de muy distinta naturaleza, la verdad. Las viviendas tuteladas y las viviendas públicas de integración social, que no son objeto de hoy. Donde las viviendas tuteladas creemos que pueden encajar el co-senior, senior living. Cierto es que un co-senior también podemos encajarlo como vivienda tipo 2 o como residencia compartida. Lo que pasa es que entendemos pues, que este colectivo a veces necesita servicios adicionales y por eso lo hemos encajado aquí, pero no quiere decir que no podamos llevarlo a otro modelo. ¿Vale? Mencionamos también, como siempre, que tenemos el uso dotacional equipamiento educativo, donde teníamos colegios mayores y residencias de estudiantes, conocido de siempre y que se sigue pudiendo encajar en el uso dotacional equipamiento educativo, como siempre. ¿Dónde está regulado este uso? En el capítulo 7.10 de la modificación del Plan General. ¿Qué define como vivienda tutelada? Bueno, pues una vivienda destinada al alojamiento de personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad o con una necesidad de asistencia social, pero muy importante, capacidad suficiente para vivir de forma autónoma, fuera de establecimientos especializados que ya conocemos como las residencias de ancianos u otros que tienen su cabida normativa en otra clase de uso. Bien, estas viviendas tuteladas pueden disponer de servicios complementarios adicionales, no hay problema. Pero es muy importante que siempre van a estar vinculadas a la prestación de servicios sociales y van a estar, tuteladas por un organismo público competente en la materia. Se regularán por el capítulo 7.3 de uso residencial que acabamos de comentar y será muy parecida en configuración a esos usos. Bien, una vez que hemos hablado de todos ellos, vamos a hablar de qué otras exigencias normativas pueden tener estos usos, ahora sí, comunes. Por un lado, el Plan General nos dice que tenemos que cumplir condiciones de vivienda exterior, tanto en viviendas tipo 1 como en viviendas tipo 2 como en residencias, ¿vale? Pero en cada uno va a tener un matiz distinto. En viviendas tipo 1 y 2, cada vivienda va a tener que cumplir vivienda exterior, cada una de las viviendas. Mientras que en residencia compartida y en residencia comunitaria es toda la unidad la que tendrá que cumplir vivienda exterior. Una vez cumplida vivienda exterior en una pieza, el conjunto ya cumple esas condiciones. ¿Qué entendemos como vivienda exterior? Tenemos que tener una pieza con una superficie mayor de 12 metros cuadrados y un círculo inscrito en su interior mínimo de 2,70. Su fachada tiene que tener una dimensión mínima de 3 metros, donde encaje el hueco de iluminación de la estancia. Bien, ¿dónde tiene que verter esta pieza? Puede verter a vía pública o espacio libre público, ya se consideraría vivienda exterior. Puede verter a un espacio privado que cumpla las condiciones de la norma zonal u ordenanza. Aquí, por ejemplo, tenemos la norma zonal 3, la 5 y la 7, que es bloque abierto y que a veces vierten a espacios libres. Y en caso, por ejemplo, de manzana cerrada, el patio al que dé esa pieza exterior tiene que cumplir las dimensiones mínimas del artículo 733, es decir, lo que conocemos como el círculo de diámetro 12 y patio con superficie mayor a 200 metros cuadrados. Ese círculo es reducible a 9 y el patio tendrá que aumentarse en la medida proporcional, ¿vale? Otras condiciones que debemos de cumplir son las de salubridad. Cada pieza de estas unidades tiene que cumplir estas condiciones de salubridad. Las zonas comunes, las habitaciones privativas,
tanto de vivienda tipo 1 como 2 como residencia. El 12% de iluminación, conocido por todos, vamos a tener que cumplirlo en cada una de las estancias, salvo baño, lógicamente. Cada una de esas estancias, antes teníamos el 8% de ventilación, ahora no, ahora nos remite al HS3. Y lógicamente lo que comentábamos antes, que todas estén sobre terreno. Comentar de la superficie del 12% de iluminación, que como ahora mismo se está valorando, es únicamente tener en cuenta la superficie de vidrio acristalada, que es por donde entra, lógicamente, la iluminación, descontando carpinterías. Por otro lado, están las condiciones de pieza exterior. Esto es exigible a todas las piezas. Tenemos que dar a un espacio libre público vía pública, cada una de esas habitaciones y unidades de alojamiento, o a un espacio privado, como decíamos, de una normativa de bloque abierto, o a un patio con las dimensiones mínimas del artículo 6715. Vale. Que esto se traduce en el H-tercios, que conocemos todos, con un mínimo de 3 metros. Es decir, por un lado tenemos que tener una pieza que cumpla vivienda exterior, por ejemplo, el salón de una vivienda, y por otro, cada una de las habitaciones ya no tiene que cumplir vivienda exterior, pero sí pieza exterior, que sería estas condiciones, H-tercios con un mínimo de 3. Esto también se traslada, por ejemplo, en el uso terciario hospedaje, a las habitaciones de hotel. Pueden dar a un patio interior, pero tiene que cumplir estas condiciones porque el plan general asemeja las habitaciones de hotel a las habitaciones de uso residencial. Otras exigencias del plan general, pues por ejemplo el factor verde, novedad de noviembre de 2023. No es objeto de esta formación y requeriría una formación específica para poder explicarlo bien y entenderlo, pero vamos a dar así unas pinceladas generales. El artículo 6.10.21 regula el factor verde. Cualquier obra de nueva planta, cualquier ampliación de edificación, que lógicamente se considera esa ampliación nueva planta, cualquier reestructuración general y cualquier cambio de uso de la totalidad del edificio implica cumplimiento de factor verde, ¿vale? Por eso es importante este planteamiento de inicio en un proyecto. El factor verde tiene un coeficiente que vamos a calcular con esta fórmula y ese coeficiente pues, va a variar en función de la tipología edificatoria, no es lo mismo una manzana cerrada que un bloque abierto, va a variar en función del tipo de obra, no es lo mismo una obra nueva que una reestructuración o que un cambio de uso de edificio existente y se va a hacer una propuesta de infraestructura que también va a encajar en esta fórmula. Es importante mencionar que desde la Administración se está exigiendo que el factor verde se cumpla en el espacio libre de parcela. Si no es posible llevarlo a cabo dentro de espacio libre de parcela es cuando nos podemos subir esa propuesta a la cubierta o a fachada, pero importante tener en cuenta primero el espacio libre. Otra exigencia del plan general es la dotación de aparcamiento, esta famosa tabla que yo creo que todos conocemos, que aparece en el artículo 7535. Aquí, cuando cambiemos de uso un edificio, lo mismo, obra nueva, reestructuración general, tendremos que cumplir estos estándares. Nos iremos a la parte residencial de la tabla cuando hablemos de vivienda tipo 1, de vivienda tipo 2 y de residencia, tanto comunitaria como compartida. En el caso de vivienda, cogeremos el más restrictivo de los parámetros que aparecen en la tabla, es decir, una plaza por vivienda o una por cada 100 metros cuadrados si estamos dentro de la M30, 1,5 si estamos en el exterior. El más restrictivo de ambos. Cuando estemos hablando de una residencia tanto compartida como comunitaria, no vamos a hablar por unidad de alojamiento, sino que hablaremos de una plaza o 1,5 por metro cuadrado, por cada 100 metros cuadrados de la actividad, ¿vale? Para saber qué dotación necesitamos en una vivienda tutelada, nos iremos dentro de la tabla a dotación al equipamiento, básico o privado, depende de dónde se enclave, y cumpliremos también esos ratios. ¿Vale? Mencionar así de pasada que a continuación también tenemos las tablas de bicicletas, donde también hay que cumplir unos estándares marcados en la norma. Pasamos ahora a las exigencias del Código Técnico de la Edificación. Es importante
que estén previstas de inicio porque pueden llegar a cambiarnos un proyecto completo. Entonces, vamos a ver cómo encajamos estos usos hoy por hoy dentro del código técnico. Y digo hoy por hoy porque el código técnico se está también modificando y adaptando, y es posible que lo que contemos hoy dentro de un tiempo se regule de otra manera, ¿vale? Vivienda tipo 2, residencia, bueno, vivienda tipo 1 también, residencia compartida y vivienda tutelada van a estar encajados dentro del documento de accesibilidad en residencial vivienda, ¿vale? Esto lo digo porque hemos hecho consultas a la agencia de actividades donde nos han confirmado que hoy por hoy la residencia compartida se mete dentro de residencial vivienda, ¿vale? Es posible que esto día de mañana no sea así, pero hoy por hoy estamos tratándolo de esta manera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? La accesibilidad entre plantas de edificio, igual que en un edificio de viviendas convencional. Cuando tengamos más de 2 plantas, desde una entrada accesible, tenemos que disponer de ascensor accesible. En el resto de casos no estamos obligados a disponer de ascensor accesible, pero sí de la previsión del hueco, ¿vale? Para comunicar dichas plantas en un futuro. En cuanto a la accesibilidad en las plantas del edificio, vamos a tener que disponer de un itinerario accesible, igual que cualquier edificio de vivienda, que comunique el acceso principal con los ascensores, con las escaleras, con los pasillos que den a cada unidad de vivienda, y ahí vamos a tener que cumplir condiciones de accesibilidad, ¿vale? Así como cualquier uso comunitario del edificio. Igual trasteros, plazas de aparcamiento, etc. Nos vamos ahora a la residencia comunitaria. Este tipo de residencia está enclavada dentro de residencial público porque ya lo estaba antes, era un uso que ya existía. Aquí habrá que tener en cuenta que vamos a tener que tener parte de alojamiento accesible, ¿vale? Fijándonos en esta tabla. Es posible que en un futuro la residencia compartida pueda llegar a regularse como residencial público, pero todavía no podemos saberlo. En cuanto al documento básico de protección contra incendios, ¿dónde estamos encajando cada uno de estos usos? Bien, la vivienda tipo 1, que es la tradicional, la tipo 2, la residencia compartida y las viviendas tuteladas, hoy por hoy están enclavadas dentro del uso residencial vivienda. Bien, diferencias con la residencia comunitaria. Siempre está encajado en uso residencial público. Aquí lo que vamos a poder encontrar es que se nos exija para residencia comunitaria 2 salidas por planta, lo que muchas veces nos obliga a tener doble escalera, como puede pasar en terciario y hospedaje. Esto es muy importante porque nos cambia el diseño y nos condiciona el diseño de un edificio. Bien, ahora vamos a estudiar de forma pormenorizada cómo podemos implantar cualquiera de estos usos dentro del municipio de Madrid en función de la norma zonal. Bien, tenemos la norma zonal 1 de Madrid, que es la que todos conocemos porque es la que existe de forma genérica en el centro de la capital. Es una norma zonal donde el uso cualificado es el residencial. Por lo tanto, cualquiera de los usos que hemos hablado, tanto vivienda tipo 2 como residencias compartidas, se pueden enclavar dentro del uso cualificado residencial. O sea, no vamos a tener problema, por lo menos a nivel urbanístico, en la implantación. Y también podemos implantar dotacional como uso alternativo en edificio exclusivo. Cosas a tener en cuenta. Bueno, que hay que estudiar también las condiciones particulares del nivel de uso y del grado de protección del inmueble, que incluso podemos requerir un informe de comisión de patrimonio, ¿vale? Bueno, es conveniente, aunque yo ahora voy a dar unas generalidades, es conveniente siempre estudiar caso a caso, porque además aquí estamos hablando de la viabilidad urbanística en estos momentos, pero la viabilidad técnica es fundamental también. La norma zonal 2, protección de colonias históricas, bueno, se basan en áreas de planeamiento remitidos. Hay condiciones particulares para cada una de estas colonias y conviene siempre estudiar caso a caso. Y también comentar que muchas veces vamos a depender de patrimonio para la actuación. La norma zonal 3, volumetría específica.
Bueno, tenemos el grado 1 que ya ha reconocido, esta última modificación de noviembre del 23 ya ha reconocido que el uso cualificado es el residencial, con lo cual la posibilidad de implantación de estos modelos es posible. Y en el grado 2, pues hay que ver caso a caso, porque te remiten a los planeamientos antecedentes y hay posibilidad de que te limite el número de viviendas o que imponga condiciones particulares de posición y de implantación. Con lo cual habría que estudiar caso a caso cuando hablamos de la norma zonal 3, grado 2. También admite el dotacional como uso alternativo en edificio exclusivo, pero también tiene sus particularidades que conviene estudiar. La norma zonal 4 es la que conocemos como manzana cerrada, típica de la zona, por ejemplo, de Tetuán, Carabanchel. Es una norma zonal bastante sencilla y manejable, donde no tenemos problemas en la implantación del uso, porque nos permite el uso cualificado residencial y también nos permite el dotacional como uso alternativo. Con lo cual, bueno, independientemente de que estudiemos caso a caso, es una norma zonal bastante sencilla. La norma zonal 5 nos pasa lo mismo, edificación en bloques abiertos con uso cualificado residencial y dotacional como alternativo, con lo cual tampoco habría problema en un principio. La norma zonal 6 ya es más específica porque habla de los cascos históricos periféricos y aunque el uso cualificado es el residencial, tenemos que estudiar caso a caso. Incluso podemos depender de informes de comisión de patrimonio. Norma zonal 7 es la norma zonal así bloque abierto, pero de baja densidad, donde el uso cualificado también es residencial, salvo en el grado 2, nivel de usos E, que este es cualificado, terciario, oficina y hospedaje. Bueno, pues estudiaríamos caso a caso, aunque aquí la norma zonal nos está dando el uso cualificado residencial y nos está permitiendo dotacional como uso alternativo en edificio exclusivo. La norma zonal 8 es la que todos conocemos de vivienda unifamiliar. Aquí el uso cualificado es residencial, pero está pormenorizado en categoría de vivienda unifamiliar. Esto implica que la implantación aquí no va a ser tan fácil, por lo menos en los grados 1 y 2, ¿vale? Porque sí, los grados 3 y 4 nos permiten vivienda colectiva, pero nos limita a un número de viviendas por superficie de parcela, con lo cual es verdad que bueno, encaja bastante peor. Sí nos permite el dotacional como uso alternativo en edificio exclusivo, por ese lado no hay problema. Hablamos ahora de la norma zonal 9, característica porque está destinada a actividades económicas y su uso cualificado es industrial. Esta norma zonal es bastante importante conocerla en profundidad porque tiene diferencias en función del grado que tenga la norma zonal 9. Uso cualificado industrial en los grados primero, segundo, cuarto y quinto, y en el tercero, industrial en coexistencia con terciaria y oficina. ¿Cuál es la importancia de esta norma zonal? Pues que en los grados 1 y 2 sí nos va a admitir cambiar el uso del edificio completo a residencial y a dotacional. Nos lo permite. En ocasiones encontramos edificios que están fuera de ordenación. Tenemos que estudiar su edificabilidad. Si la edificabilidad del edificio no supera el límite de la norma zonal, podemos hacer, bueno, no de la norma zonal, sino de las condiciones reguladas en el artículo 8.9.17, ¿vale? Estudiamos el artículo 8.9.17. Si no superamos la edificabilidad marcada, podemos hacer el cambio de uso de forma directa, a través de una licencia, ¿vale? En caso de que sí tengamos exceso de edificabilidad, esta última modificación ya nos permite gestionar una monetización del exceso de edificabilidad a través de una consulta urbanística especial. Antes esto se hacía a través de un plan especial, ¿vale? Ahora ya nos dice si necesita de plan especial a través de una consulta urbanística, ¿vale? Siempre y cuando te permitan esa monetización. En ocasiones, porque el distrito lo requiera, se solicita una cesión de suelo o cesión de edificabilidad dentro del propio edificio. ¿Vale? Si esto se requiere, es posible que tengamos que realizar un plan especial para poder hacer esa cesión de edificabilidad al ayuntamiento. Aquí también se permite el dotacional como uso alternativo en edificio exclusivo, pero únicamente en aquellas parcelas que permiten como uso alternativo el residencial, es decir, grados 1 y 2. Por eso, como conclusión, os decimos que no está permitido ni en grado tercero, ni en grado cuarto, ni en grado quinto.
Muchas ocasiones nos pedís estudiar una parcela, grado 3, 4, 5, y nos decís, pero ¿por qué no está permitido si mi vecino o 2 edificios más allá tienen un coliving? Bueno, puede que la forma de operar de ese edificio sea muy parecida a la de un coliving, pero urbanísticamente nunca vamos a poder implantar un uso residencial, con lo cual probablemente se trate de un hospedaje, que la forma de operar es muy parecida a la del coliving, pero nunca de un uso residencial, ¿vale? Se estudia el caso a caso. También es verdad que ese edificio puede tener una licencia de un planeamiento anterior que sí lo permitiese. Eso también es posible. Bien, por último, en las áreas de planeamiento, API, AP, APR, etcétera, hay que estudiarlas caso a caso, no podemos hablar de generalidades. Aquí tenemos un resumen de lo que acabamos de contar, que entiendo que es un poco denso, ¿vale? En azul hemos señalado las normas zonales donde en principio, bueno, se le puede implantar sin problema. En rojo las que hemos comentado que es muy difícil, imposible. Y en gris las que conviene estudiar. Vale, estamos ya llegando al final. Espero que no haya sido muy denso. Voy a dar unas pinceladas de las cosas más importantes a tener en cuenta de todo lo que hemos hablado. Por un lado, la implantación en edificio exclusivo, sí o Verónica, sí. Discúlpame. tienes una pregunta en el chat ¿Sí? que Vale. pone que yo quería saber si se puede compartir baño entre 2 dormitorios en las residencias compartidas. Residencia compartida. Vale, no. Cada unidad de alojamiento tiene que estar formada e integrada por dormitorio y baño. Y tiene necesariamente que tener las dos cosas. No podemos tener un baño compartido entre 2 habitaciones. Muy bien. ¿Continúo con conclusiones o lanzamos otra pregunta? Mira, por aquí parece que... Voy a abrir el chat. ¿Tienes Bien, otra? vale. Si pongo un gimnasio en una residencia compartida, ¿me computa como zonas comunes? Bien, entendemos, cómputo, no estamos hablando de edificabilidad. Entiendo que en esta pregunta estamos hablando del 25+5, ¿no? Vale, el artículo lo que nos dice es estancia, comedor, zona de lavado, así de memoria, y secado. No nos incluye otro tipo de estancia que no sea esas. Entonces, entendemos que computa aparte, ¿vale? Primero cumplimos el 25+5 con esos usos y luego ya podemos añadir todas las que queramos. Es más, no podemos contabilizar zonas de paso en esos 25+5, ¿vale? Que a veces proponéis contabilizar un hall de acceso, no, deberíamos de computarlo aparte. Otra cosa es la edificabilidad, ¿vale? Cómputo de edificabilidad, esto va por otro lado. Bien, continúo con las conclusiones y si no lanzan otra pregunta y luego no podéis atreveros a lanzar más. Como conclusiones, implantación en edificio exclusivo, salvo la residencia comunitaria que comentábamos que podía formar parte de una edificación. Un edificio exclusivo puede tener usos compatibles, es decir, siempre en el bajo del edificio vamos a poder tener los usos complementarios que permita la norma zonal. ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cómo se tramita? Bien, cuando hablamos de una nueva planta o si se ejecutan obras LOE, vamos a ir a un procedimiento de licencia. Así como si cambiamos el uso característico del edificio, tendremos que hacerlo por licencia. Sin embargo, si se trata de una implantación que no cambia el uso característico del edificio, se puede tramitar por declaración responsable. Y os pongo un ejemplo. Tenemos un edificio de viviendas al uso de toda la vida en el que queremos implantar una residencia compartida. Estamos cambiando de clase de uso, pero no estamos cambiando el uso característico del edificio, por lo cual podemos hacerlo por declaración responsable. Siempre y cuando no ejecutemos obras LOE, que entonces nos cambiaría de procedimiento. Bien, podemos tramitarlo a través de una entidad colaboradora urbanística o a través del ayuntamiento, libre elección.
Importante y aconsejamos consultar antecedentes urbanísticos del edificio para asegurar la legalidad urbanística de todas las partes. ¿Por qué comento esto? Porque a veces tenéis un proyecto muy bien hecho, muy bien encajado de, por ejemplo, 2.000 metros cuadrados, pero cuando recurrimos a los antecedentes del edificio, 400 de ellos se han ampliado de forma ilegal, no constan en antecedentes, bueno, y os hace un roto con vuestros números. Entonces, es muy importante consultar esos antecedentes urbanísticos. Adaptar al código técnico, como hemos hablado, que nos puede llegar a variar entre 2 salidas por planta, una salida por planta, 2 escaleras. Adaptar accesibilidad, valorar la obligatoriedad de ese ascensor o no. Cumplimiento de plan general, de las superficies mínimas, condiciones higiénicas, factor verde de aparcamiento, que hemos hablado anteriormente. Importancia de analizar el proyecto, su viabilidad desde el punto de vista urbanístico. Entiendo que siempre tienen que encajar los números económicamente, el número de piezas, pero es muy importante que todo encaje desde el punto de vista urbanístico y técnico, porque a veces os puede descuadrar luego los números. Y como recomendación, previamente, en fase inicial, en fase de anteproyecto, consultar al ayuntamiento o a una EQ de confianza que os daremos indicaciones. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí la exposición. Muchas gracias. No sé, voy a mirar el chat a ver si tenemos más preguntas. Y bueno, de todas maneras, hay otra pregunta de... Tengo entendido que los edificios de viviendas tipo 2 no pueden tener viviendas de más de 40 metros, ¿es cierto? Vale, exactamente. No, perdón. Cuando tenemos un edificio tipo 1 o un edificio tipo 2 es exclusivo, no podemos mezclar tipologías. Cuando tenemos un edificio tipo 2, las viviendas tienen que estar comprendidas entre 30 y 40 metros cuadrados. Cualquier vivienda que sobrepase esos 40 estaría considerada tipo 1. Esto, además, se basa en una consulta específica que se ha hecho a la Agencia de Actividades y la que la Agencia de Actividades ha respondido por escrito y ha aclarado esto. No podemos hacer mezcla. Esto está aclarado de un tiempo para acá, también hay que decirlo. Es decir, al principio todos hemos interpretado el plan general como hemos ido pudiendo y a partir de una fecha para acá únicamente puede aplicarse este criterio. Vale, por aquí veo otra consulta que dice, en normas zonales donde esté limitado el número de viviendas, ¿cómo cuenta la residencia compartida? Uno o número de unidades habitacionales. Vale, eso es una pregunta comunitaria. Vale. Vale, es una pregunta bastante sensata, la verdad, a la que habría que ver cómo regula esa ordenanza, esa norma zonal, leer exactamente cómo se está regulando para poder contestarla. Ahora mismo, si quieres, yo lo que hago es me anoto esta consulta y si nos pasas tus datos, Raquel, te podemos contestar, ¿vale? Me queda anotado. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna duda? No obstante, aquí están nuestros datos. Sí, que Cualquier le duda podéis que escribir un surja a correo, continuación, efectivamente. podéis transmitirla directamente o a través de Asprima, como queráis. A ver, fuera del tema urbanístico.